Muy buenos días, queridos amigos. Con ustedes un nuevo programa Comentarios Económicos, programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a las 10:30 de la mañana en este canal Azteca TV les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez. Camacol, la organización empresarial más importante del estado de la Florida y punta de lanza del desarrollo social, económico, político y de toda naturaleza en nuestra comunidad del sur de la Florida, tiene entre su membresía muy orgullosamente a Blue Cross, Blue Florida, Florida Blue. Hay 1.000.000 de nombres con que podemos identificar aquella gran organización que se llama Blue Cross and Blue Shields y que en los diferentes estados del país, en las diferentes regiones, pues adopta nombres parecidos, pero en realidad en nuestro caso se llama Florida Blue y es la organización, digamos, más importante, si se quiere, del estado de la Florida en el sentido de la organización de prestación de cuidado de la salud. Parte de esa organización, esa asociación está asociada recientemente con una organización internacional también de naturaleza muy prestigiosa que se llama Sanitas. Sanitas, hay maneras de pronunciar Sanitas, uno le pone el apellido, depende si uno es latinoamericano, si uno es americano, pues el apellido la convierte en una palabra llana, aguda, esdrújula, así que le decimos Sanitas. Sanitas es una organización de mucho tiempo en el mundo del cuidado de la salud. Yo acabo de regresar de Europa, la vi funcionando en Europa, es decir, una organización con mucho prestigio y que en nuestro caso pues está haciendo su entrada, en el sentido mejor del término porque lleva poco tiempo, en nuestra organización del sur de la Florida para la cosa del trabajo de cuidado de la atención de salud. Y tengo hoy el placer, el tremendo orgullo y el privilegio de estar aquí en Sanitas de El Doral, donde tengo conmigo al doctor Montoya, a quien le doy la bienvenida y le doy las más expresivas gracias al doctor Carlos Montoya por estar aquí hoy con nosotros, con quien vamos a conversar para el beneficio de ustedes sobre qué cosa es Sanitas, como el doctor nos va a decir cómo lo pronunciamos mejor, en El Doral, y qué significa esto para la comunidad, por qué están ellos asociados con Florida Blue, qué tienen de común, qué tienen de especial. El modelo de atención de salud de los Estados Unidos tiene sus defensores y sus detractores, tiene su manera muy peculiar de analizar la salud humana, de prestar la atención médica. Y en el caso de Sanita, pues es un poco la innovación de cómo se hace ese modelo en otras partes. Así que, doctor, son suyas las cámaras. Muchas gracias, pues yo estoy muy contento de estar con el doctor Domínguez en su programa y que nos dé la oportunidad de mostrar un poquito ese modelo de salud que nosotros queremos entregar a los ciudadanos de los Estados Unidos, empezando por el estado de la Florida. Porque, pues le cuento, no es la idea solamente estar en el estado de la Florida, sino podernos extender. De hecho, ya estamos trabajando en uno de los estados del norte, donde vamos a montar también unos centros médicos como el que estamos nosotros en este momento. Nosotros, como bien lo dijiste, nacimos en España hace más de 50 años y en el año de 1980 esta empresa llegó a Colombia. En Colombia iniciamos, igual que estamos aquí, con unos pequeños centros médicos y un sistema de aseguramiento. Y fuimos creciendo con el modelo, un modelo muy integral, un modelo muy enfocado en la atención del paciente, en la familia, un modelo muy cercano a la gente y que fue teniendo mucho éxito. Posteriormente, cuando ya nos consolidamos mucho en Colombia, ¿sí?, hubo ya como una separación. Sanitas España y la parte europea la tomó un grupo inglés, se llama Bupa, y nosotros tomamos toda la parte que era para la parte de Latinoamérica. Creamos empresa en Venezuela,
Estamos funcionando en Venezuela en este momento también con hospitales, con centros médicos. Posteriormente pasamos a Perú, a Brasil, y en finales del año 2014 y 2015, principios del 2015, ¿sí?, junto con esta relación que tenemos con Blue Cross Blue Shield de la Florida, pues incursionamos aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo es ese matrimonio? Porque realmente es un matrimonio con Blue Cross Blue Shield de Florida. Es poder mostrarles y entregarles a los miembros de Blue Cross Blue Shield de Florida Blue, la prestación que nosotros tenemos en nuestros países de Latinoamérica. Es acercarnos mucho al paciente, entender qué es las necesidades de salud que tiene el paciente, trabajar junto con él en la recuperación de su salud, ¿sí?, enseñarle en ese proceso, ¿sí?, y entregarle a la sociedad un paciente sano, un paciente controlado, ¿sí?, y que sienta que la prestación de salud es parte también integral de lo que él como persona tiene que entregar en su autocuidado. El Florida Blue, con la reforma a la seguridad social o la reforma de salud de los Estados Unidos, estaba recibiendo una serie de personas que en su momento no tenían ni cobertura ni aseguramiento, muchas de ellas hispanas, o la gran mayoría, sobre todo en estos estados en el estado de la Florida, y ellas añoraban un poquito ese servicio que tenían en nuestros países de origen, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, mire, nosotros sabemos, hemos tratado a las personas están contentas con este modelo, permítanos trabajar en este modelo en conjunto con ustedes como compañía de seguros de salud, nosotros como compañía prestadora, hicimos esta unión, trabajamos y aquí estamos desde octubre del año 2015 ya prestando servicios a la comunidad. Tomando el toro por los cuernos, aquí hay un problema del modelo de atención de salud. Es decir, en el mundo médico, en el mundo de la atención al paciente, pues hace muchos años se descubrió que era mucho más barato tener al paciente sano y mantenerlo sano que no venir a cuidarlo cuando se enfermaba. Y por eso hace muchos años que la economía de la atención de salud llegó a la conclusión que había que gastarse todo el dinero y los recursos del mundo en que el paciente no se enfermara, que eso era más barato que curarlo después que se enfermaba, porque curarlo después que se enferma significa llevarlo a un hospital que tiene una cantidad de recursos tremendos, etcétera, etcétera, y el modelo ese de la atención secundaria, terciaria, es un modelo muy caro, mucho más caro que mantener al paciente sano. ¿Cómo logramos que el paciente se mantenga sano? Es un fenómeno que vamos a conversar ahora en el segundo segmento, porque el tiempo se fue ya del primero rápidamente, porque la conversación inteligente tiene eso, que el tiempo se va muy rápido. Pero ahí le vamos a decir a los televidentes ahora que no tocan el control remoto, que vamos a venir en la segunda parte hablando precisamente de cómo se mantiene sano al paciente. ¿Qué cosa es mejor para el paciente? ¿Estar sano siempre o que te venga gente del otro planeta a curarte cuando te enfermas? Entonces, queridos amigos, no toquen el control remoto, que regreso enseguida con el doctor Contreras.
Muy buenos días por segunda vez, queridos amigos. Estamos en la segunda parte de Comentarios Económicos, programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol. Hoy, para los que sintonizaron tarde, para los que ayer sábado estaban paseando, disfrutando del sábado y se acostaron tarde, se levantan hoy y nos ven en la televisión, ahí estamos hoy hablando de salud, hablando de la atención de la salud, hablando del modelo de atención de salud. El sur de la Florida es un lugar donde se ha consolidado una industria de la atención primaria de la salud basada en los pastelitos y el cafecito y basada en la peluquería y en las uñas en muchas ocasiones. Y no tanto en mantener a la gente saludable como mantenerla contenta, aunque no esté muy saludable. Entonces, ¿qué diferencia tiene eso, doctor, con el modelo que ustedes plantean? Es decir, aquí no hay pastelito, no hay cafecito, no hay nada de ese tipo de cosas para que el paciente esté contento, sino hay la prestación de un sistema que lo mantiene saludable. Nosotros, en vez de pastelitos y cafecitos, le damos pasión, cercanía. Hay un término que nosotros utilizamos aquí muy colombiano. Yo soy colombiano. Nadie se había dado cuenta, nadie se había dado cuenta. Y nosotros llamamos queridura. Es ese entregarse de los profesionales y de las personas que trabajan aquí al paciente para servir al paciente. La medicina se convirtió en una carrera por la tecnología y por acceder a la máxima tecnología para resolver las enfermedades, y entre más tecnología, más costo, y entre más costo, más difícil para las personas llegar a él. Cuando uno se pone a revisar, el 90% de las necesidades de salud no necesitan tan alta tecnología. Hay que tenerla para ese 10%. Pero para poder llegar a ese 10% hay que identificar cuál es ese 10%. Nosotros vemos a la población de pacientes y la clasificamos, digámosle así, como en 4 grandes grupos. Es un paciente sano que tiene algún riesgo de enfermarse porque tiene unos antecedentes, porque en su familia hay diabetes, porque son hipertensos. Por alguna razón ellos van a enfermarse para hacerlo. Es una persona que ya tiene el riesgo, es fumadora, es obesa, es ya con los niveles altos de colesterol, ya está generando el riesgo, o definitivamente es una persona que ya está enferma. Y esa persona que está enferma tiene una enfermedad aguda, una apendicitis, una gripa, una infección urinaria, o tiene una enfermedad crónica que ya se instauró como una diabetes o una enfermedad pulmonar. Cuando nosotros podemos identificar a esta población, nosotros podemos trabajar con cada uno de estos segmentos. Al sano, seguirlo manteniendo sano. ¿Cómo? Enseñándole estilos de vida saludables, enseñándole por qué es importante estar sano. Al que tiene algún riesgo le decimos, mire, este tiene su riesgo, usted está en este momento presentando este riesgo. Si nosotros logramos controlar este riesgo, podemos lograr que usted no se enferme y que no termine con estas consecuencias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues enseñándole, diciéndole cómo afecta su salud, trabajando con ellos. Que es muy difícil dejar de fumar. Venga, trabajemos, ¿sí? Yo lo confieso aquí delante de cámaras, fui un fumador pesado, hasta que me di cuenta, ¿sí?, de que no iba a poder ver seguramente ni a mis hijos ni a mis nietos seguir en este camino. Hace 20 años, ¿sí?, lo logré con un trabajo como el que estamos nosotros haciendo para acá. Y a los que están enfermos crónicos, ¿sí?, con ellos identificamos. Mucha gente no conoce cuál es su enfermedad, sabe que es su enfermedad y tiene toda la caja de pastillas para hacerlo, pero no sabe qué es lo que está pasando con su organismo. Trabajamos con ellos y les enseñamos cómo es su enfermedad. Hacemos reuniones en un salón como el que tenemos en los centros y participamos con ellos y resolvemos sus inquietudes. Es muy fácil decirle al obeso no coma, ¿sí?, pero lo que tenemos que averiguar es qué le gusta, cuál es su dieta normal, cómo comparte con familia, y tenemos que trabajar con ellos para tratar de modificar, sin ir a sacrificarle todo, porque seguramente no lo va a lograr con eso. ¿Cómo se logra eso en el final? Pues con un grupo de personas
primarias, no la alta tecnología, no el alto científico, porque el alto científico está desarrollando para esa enfermedad. Necesitamos unos profesionales primarios, no solamente médicos, un equipo con enfermeras, con médicos, con técnicos, que estemos trabajando por eso. Eso se llama rescatar la atención primaria, lo que todos los libros nos dicen, pero que muchas veces no hacemos. Hay un problema por el cual la atención primaria muchas veces resulta complicada, y es los problemas sociales de la naturaleza que tiene este país, donde muchas veces el médico pues está cohibido de ser médico en el sentido de tocar al paciente, de ocultarlo, de manosearlo, y hay un problema de recursos, hay un problema de que los pacientes a veces pues crean el sentido de que el médico le está abusando de ellos cuando les está tocando. Pero sin embargo, cuando uno habla con los médicos, sabe que parte del proceso de identificar exactamente los signos vitales de una persona está en escucharlo, tomarle la presión, hablar con él. Es decir, hay un problema humano de comunicación entre el paciente y el médico. Y si no se establece plenamente esa comunicación, no hay ningún sistema ni digital, ni nada por el estilo que le pueda a uno decir qué es lo que le pasa al paciente mentalmente o qué problemas en su conducta existen para que sea de riesgo. ¿Cómo ustedes logran que el médico que ustedes tienen no sea como el médico de otros? En la facultad, en la escuela de medicina, ¿sí?, los 4 puntos fundamentales para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento de un paciente son observación, y es ver qué es lo que tiene. Auscultación, y es utilizar los equipos para poder oír al organismo enfermo que le esté mandando el mensaje diciéndole es esto. Palpar, tocar, porque el sentido del tacto es muy importante de ese paciente, ¿sí? Y luego con todo eso, analizar y hacer el diagnóstico. Si alguno de estos puntos falla, esa relación se pierde. No hay que tener temor de eso, no hay que tener temor a la parte jurídica, a que va a ser uno demandado si uno está entregando todo este servicio por el bien del paciente. Es más, nosotros pensamos que entre más contacto con el paciente, más cercano, más le expliquemos, más lo veamos al frente, más nos sienta el paciente que estamos nosotros favoreciéndolo a él, pues las demandas van a ser mucho menores. Si el paciente no identifica ni siquiera quién es su médico, si nunca lo vio, si cuando estuvo con él estuvo 3 minutos, como pasa muchas veces acá, pues es un ser impersonal, es un ser lejano, no hace parte de su tratamiento, pues entonces pues es mucho más fácil demandarlo. ¿Usted cree que el problema más es corporativo que médico? Es decir, muchas veces las corporaciones que tienen a su cargo los sistemas de salud privados que tenemos, pues tienen miedo y se protegen más ellos que la salud de los pacientes. Sí, pues y se compran seguros para responsabilidad civil y se compran seguros para la protección del médico, y cada vez son más caros y eso le cuesta más a las corporaciones, y entonces recomiendan que estén lejanos, que no le contesten, que no le hablen. Nosotros pensamos un poco diferente. Sí, tenemos que tener los seguros porque todos los médicos no estamos exentos, somos humanos, claro. Nos podemos equivocar, ¿sí? Podemos fallar, no estamos exentos para eso, ¿sí? Pero nosotros no vemos este ejercicio de la medicina como una producción. Ve a muchos pacientes, ve a 50 en un día y tómenle todos los exámenes de diagnóstico y terminamos nosotros entregándole a las máquinas la solución del paciente. No, nosotros nos tomamos un tiempo adecuado con el paciente, oímos qué es lo que nos tiene que decir. Siempre detrás de cada síntoma hay una situación especial que tiene el paciente, o tiene conflicto en su casa, o sus padres están enfermos, tiene una situación económica difícil, y eso hace que esos síntomas, que esa enfermedad se ponga mucho más importante, sea más grave para él. Y no consiste en
tomarle resonancias o llenarlo de medicamentos, muchos medicamentos que le hacen mucho más daño al paciente de lo que está haciendo, sino sentirlo, explicarle, ¿sí? Compartir con él esa dificultad y trabajarlo. Eso es atención primaria. Bueno, esto es el toro por los cuernos realmente del problema, que es un problema de naturaleza no médica, es un problema de naturaleza legalística, corporativa. Los riesgos de la salud del paciente aquí están tomados por los riesgos de la salud de la corporación, de los trabajadores médicos. Entonces, nos pasamos un poquito del tiempo, pero ustedes nos van a perdonar, pero era importante no interrumpir este concepto del doctor Montoya. Así que no toquen el control remoto, que regreso enseguida con la última parte de comentarios. Buenos días por tercera y última vez, queridos amigos. Estamos en la tercera y última parte de Comentarios Económicos. Hoy, dedicado a la atención de la salud a una corporación que se llama Sanitas, que trabaja en nuestro estado, ha comenzado recientemente, con un enfoque, un modelo de salud, de atención de la salud, no de la salud, sino de atención de la salud, un tanto tradicional en otros lugares y un tanto novedoso en nuestro país, porque aquí tenemos un modelo que se ha generalizado, que es un poco más tecnológico, vamos a llamarle así, y menos usuario de lo que es el concepto médico del ojo clínico, como se llama, ¿verdad? En el médico, que es la experiencia de haber visto 2.000 pacientes con ese problema. Y el 2001 uno entra por la puerta y ya se imagina ya lo que tiene el paciente. Y lo que hace es muchas veces mandarle exámenes complementarios, etcétera, para comprobar un diagnóstico que usted tiene mentalmente y que en la ocultación, la conversación, pues lo ha llevado hasta ahí. Y nos queda realmente explicarles a los televidentes, doctor, dónde está este lugar, cómo ustedes consiguen esos médicos que razonan de una manera distinta que la del pastelito y el cafecito, y cómo trabaja este lugar y dónde está. Ok. En este evento nosotros estamos en 3 centros médicos, los llamamos Sanitas. Por Clinic, que es la identificación de centros médicos ambulatorios, y Sanitas por la marca. Tenemos ubicado uno en Kendall, en el área de Kendall, otro en Doral, que es en el que estamos nosotros en este momento, y otro en Miami Lakes. Están en 3 puntos claves donde está nuestra población de miembros cerca para nosotros poderlos apoyar. En estos centros nosotros tenemos de manera integral los consultorios de los médicos primarios. Tenemos un soporte de diagnóstico o apoyo de diagnóstico, como estabas contando, para poder llegar a la conclusión de ese diagnóstico. Tenemos rayos X, tenemos CAT scan, tenemos ultrasonido, tenemos densitometría ósea, tenemos laboratorio clínico, las pruebas de cardiología. Todo eso, toda esa tecnología que mamografía también, porque todo eso hace parte de ese trabajo que comentaba anteriormente. Para eso, nuestros médicos nosotros los escogemos científicamente sólidos, de buenas universidades. Muchos de ellos han estudiado en nuestros países de origen y se han especializado aquí en los Estados Unidos. Bilingües en este momento. A veces es muy difícil para la persona poder expresar sus síntomas si no en su lengua nativa y los podemos entender, ¿sí? Y el hecho de que sean bilingües no significa que no haya americanos. Nosotros somos médicos americanos. Tenemos médicos de la India también que hablan español adicionalmente, porque nosotros tenemos que llegar a todas las comunidades. Que sientan lo mismo que estamos sintiendo nosotros que creamos el modelo, de que la forma de atender al paciente es esa forma cercana de hacerlo. Que tengan una gran afinidad y respeto por la atención primaria, que el médico primario no es el que llega y empieza a mandar a todos los especialistas, sino que es la cabeza del paciente y guía al paciente, y si necesita mandarlo donde el especialista lo acompaña,
y habla con el especialista para ver cómo pueden manejar al paciente y él sigue el plan de manejo. Las responsabilidades de él. Y una cosa muy importante y muy diferente con respecto al otro. ¿Cómo seguimos nosotros a los médicos? A los médicos no los seguimos por la cantidad de pacientes que nos vea, por la cantidad de la plata que nos produzca, por la cantidad de exámenes que haga. Lo medimos es por qué tan cuidados tenga sus pacientes, qué tan sanos logre. Por ejemplo, sus pacientes diabéticos, qué tanto están controlados, o sus pacientes hipertensos, qué tanto tienen su presión normal. O de sus pacientes que hizo un diagnóstico, qué tanto ejercicio médico es para llegar al diagnóstico con los recursos adecuados para poder hacerlo. O sea, es un sistema de evaluación de su personal médico basado en el simple americanismo de los resultados. Pero los resultados no son cuantitativos para lo que produjo de dinero, sino los resultados de la calidad médica de su trabajo, que se miden los resultados del estado médico de sus pacientes. Sí. Resultados de salud. Exactamente. De los pacientes. Eso es muy americano, tan americano como el dinero. Lo que pasa es que a alguien le conviene más decir una cosa que otra, sobre todo como dicen los contadores de frijoles, como dicen los contadores, ¿no? Que le dicen los bean counters, o sea, los contadores que les encanta. No saben medir la salud, saben medir el dinero nada más. Claro. Que el dinero no nos importa, claro que nos importa, pero el dinero llega. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer un ejercicio adecuado, vas a facturar por ese ejercicio, ¿sí? Y lo más importante, un paciente satisfecho traerá a otros pacientes y esa sumatoria, todos esos pacientes te van a hacer llegar el dinero. ¿Llega? Claro que sí. El sistema muy americano de decir que el cliente satisfecho es la mejor propaganda. Esa es realmente algo que nosotros queremos insistir, que este es un modelo de atención de salud totalmente diferente y por eso hemos venido hoy aquí con el doctor Montoya. No decimos que sea mejor o peor, es diferente y la experiencia nos va a decir si es mejor o peor. La experiencia hasta hoy es de que es mejor, en el sentido que los pacientes están más contentos, tienes menos pacientes en crisis para llegar al hospital, pero la vida es un poco más larga, por lo tanto yo les prometo a mis queridos televidentes que dentro de un tiempecito vamos a volver a ir a conversar con el doctor Montoya. Primero, porque en este lugar nos sentimos muy agradablemente bien. Segundo, porque nos parece que es una gran cosa lo que están haciendo. Y tercero, porque el humanismo es lo único que no se puede perder en la vida social. Y esta es una expresión humanística del sistema de atención al paciente. Así que muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Muchas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por su atención. Y nos vamos a ver el próximo domingo en otros comentarios.